tema del día. Está doña Gloria Isabel Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, doctora Gloria. Buenos días. Muy buenos días para ustedes y toda la gente que nos está escuchando y viendo. Estamos saludando también a Paulo Alberto Molina Bolívar. Él es asesor de paz del Departamento Administrativo de la Función Pública. Señor Paulo, buenos días. Buenos días para ustedes, buenos días Gloria, buenos días para toda la audiencia. ¿Corriendo un poquito? Así es, señor. Bueno, La Paz huele a café. ¿Ya tiene cafecito? ¿Le gusta el café? Sí, señor. Bueno, ya vamos a traer el cafecito para el señor Paulo. Estamos conversando sobre una noticia importante acerca de las iniciativas que se manejan desde el sector público para la construcción de la paz en nuestro país. Hay una alianza, un desarrollo, un trabajo conjunto interinstitucional entre la unidad de la implementación del acuerdo y también la función pública, nuestro departamento de la función pública, para impulsar, para trabajar en los temas de la paz, de la construcción de la paz en nuestro país. Doctora Gloria Isabel Cuartas, directora de la unidad de la implementación del acuerdo. ¿Cómo hacer pedagogía de la paz en nuestro sector público? Sí, creo que tener al doctor Manríquez hoy en todo este proceso de la función pública nos ha comprometido como gobierno para que más de 1 millón de servidores públicos en todo el país estén atentos a todo este proceso de transformación de la manera como primero cómo vamos a materializar el plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo ya nos colocó el horizonte ético y político de nuestro trabajo. Segundo, el rol de los servidores públicos para que podamos materializar en el campo de la paz, volver a la conciencia de lo que es cada uno de los puntos del acuerdo, el seguimiento, que también función pública, como Pablo nos lo contará ahorita, esa forma como función pública también, así como Planeación Nacional, hace un seguimiento con el CIPO y nosotros estamos trabajando para que se pueda materializar el acuerdo. Función Pública ha generado todo un plan estratégico en todas las regiones para que podamos trabajar en esta concertación. Y una cosa, con Pablo hemos hecho un proceso maravilloso y es que la unidad de implementación tiene el ideario de la paz. ¿Qué significa esto? Desde la página oficial de Presidencia de la República tomamos los discursos del señor presidente y vamos tomando las ideas fuerza. Esas ideas fuerza las estamos llevando para que le lleguen. A veces la gente no tiene mucho tiempo de escuchar cosas o escucha los discursos a la mitad, pero nosotros estamos retomando todo lo dicho por el señor presidente para que con el mandato del cumplimiento del acuerdo podamos hacer la socialización. Clave ese tema, ese trabajo interinstitucional, lo dice la doctora Gloria, de retomar esas palabras del presidente, que se complementa también muy bien ese trabajo interinstitucional también aquí en Presidencia, porque el Servicio Informativo de Colombia y Radio, en nuestra Consejería para las Comunicaciones y Prensa, hacemos siempre notas de esas líneas ejes centrales, como lo dice la doctora Gloria Isabel, de los discursos, de las líneas que traza el presidente de la República, las noticias. Estamos a la casa de las noticias para que la gente se entere de primera mano que hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y lo que se hace, efectivamente. Pues bueno, Gloria nos acaba de mencionar, la directora Gloria, justamente ese trabajo mancomunado con el tema de función pública. Y aquí está Pablo Alberto Molina Bolívar, que nos acompaña a esta hora, justamente asesor de paz de función pública. Y yo quiero preguntarle, porque claro, la paz se construye desde muchos escenarios, desde muchos ámbitos, pero ahí también se habla de la pedagogía de la paz desde el sector público. ¿Por qué los funcionarios, por qué los contratistas del Estado pues pueden contribuir o tal vez entorpecer, no sé, un proceso? Y en este caso, si se llega a entorpecer un proceso, pues a quienes afectan directamente. Mira, yo creo que uno, o sea, tú lo señalas muy bien, la paz se construye con todos y todas. Y la paz parte por reconocer los conflictos, y los conflictos se dan en todos los escenarios de la sociedad. Y tal vez, como lo decía ahora la senadora Pizarro, a quienes acuden, las personas que son violentadas, las personas, digamos, que sufren la violencia, que están en medio de los conflictos, es a nuestros servidores y servidoras públicas.
bien sea la policía, bien sea las comisarías de familia, bien sea el que en la ventanilla atiende a la víctima, bien sea el que, digamos, en el ejercicio de su servicio público atiende a las personas firmantes de paz. Entonces, en esa mirada, un poco lo que nosotros hemos dicho es que la relación del Estado se constituye entre el funcionario y el ciudadano en la ventanilla, cómo el ciudadano y cómo el funcionario ve, o el servidor más bien, ve a ese ciudadano que se acerca a pedir eso. Y si nosotros mantenemos las matrices de violencia, bien sea de raza, bien sea de género, bien sea generacionales, bien sea, digamos, de orientación política, no hacemos unos cambios profundos en la sociedad. Lo que hemos dicho es que hay que trabajar con estos servidores y servidoras públicas en torno a la formación de una cultura de paz, de una hegemonía, digamos, en esta transición hacia la paz total, que es un poco lo que venimos desarrollando. Y en eso pues hay varios temas que estamos trabajando. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Capacitación, nosotros nos dimos cuenta en unas mesas interinstitucionales que la formación a nuestros servidores y servidoras públicas estaba muy ligada a las líneas gerenciales, ligadas a las líneas de la administración pública, pero no tenían un componente de la política pública como tal, un componente de paz, un componente de memoria que nos prepare para el posconflicto, un componente, por supuesto, que valore los derechos humanos en lugar de los derechos económicos, un componente que piense los derechos de cara a la ciudadanía y no los derechos de cara a la mercancía o al servicio. Entonces en eso hemos avanzado. Les quiero anunciar que nosotros hemos construido un capítulo que se denomina así, en ese Plan Nacional de Formación, se denomina Paz, Memoria y Derechos Humanos, y tiene unos componentes o unos ejes en torno a la mujer, la inclusión y la diversidad, en torno al territorio, la vida y el ambiente, porque si hablamos de protección de la vida, hablamos de las vidas en general. Bueno, eso ustedes podemos hablar más tarde. Un tema de paz total, ¿qué significa eso en la construcción de la vida cotidiana, la memoria de los derechos humanos, y también un componente de ética, probidad e identidad de lo público? Digamos, eso es como una línea, y ahora como lo señalaba también, también Gloria, hay un componente fuerte de comunicación hacia nuestros servidores y servidoras, que pasa por diálogos constantes que estamos desarrollando, que hemos denominado los diálogos para la paz en las administraciones públicas, y la construcción de un boletín que llega al 1.324.000 más o menos servidores y servidoras públicas, que se denomina ¿Qué está pasando? Y en el ¿Qué está pasando? Colocamos noticias que les sirven a los servidores en materia normativa, en materia de la estructura del Estado, en materia de los discursos, como lo decía ahora, y las narrativas principales del gobierno del cambio, el gobierno de la paz, del gobierno de la paz total. Pablo, por favor, Pablo, que Pablo nos incluya en ese boletín, para también recibirlo. Pero claro, por supuesto que sí. No, y que también la gente Material sepa todo lo que 1A pasa de aquí. consulta. Claro. Material de consulta, y allí me da pie para preguntar sobre esa relación entre el servidor público y las víctimas del conflicto en los territorios, porque imagino que todas esas acciones buscan un resultado y un impacto. ¿Cuáles? Sí, es muy interesante poder materializar esta directriz que conjuntamente hemos desarrollado con el doctor César Manrique y su equipo, porque, por ejemplo, lo voy a colocar con tu pregunta en un contexto especial. Esta semana estuvimos con todas las víctimas, bueno, todas es una expresión muy fuerte, pero con representaciones de víctimas del bajo atrato. Y estuvimos en apartado. ¿Qué es lo que está pasando con la directriz dada por el señor presidente de la República? Y es que ya no estamos llegando uno por uno de los servidores públicos a un territorio. La unidad de implementación del acuerdo de paz está organizando en territorio la presencia de todas las personas que tenemos que ver, por ejemplo, Unidad para las Víctimas, la Agencia de Reincorporación, el programa PENIS. Estamos llegando todos conjuntamente para escuchar las comunidades y poder con ellos establecer los pactos locales que le permitan a los servidores públicos tener mucha más eficiencia.
7:26 estamos en Colombia Radio conversando con la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo, Gloria Isabel Cuartas, con Paulo Alberto Molina, asesor de paz del Departamento de la Función Pública, sobre esa alianza y ese trabajo conjunto con este capítulo, este Plan Nacional de formación para todos los servidores públicos del Estado colombiano, que conozcan, que se llene ese vacío, como lo decía Pablo. Muy bien en el tema gerencial, pero no había el tema de memoria, de reconstrucción, de conocer bien el Plan Nacional de Desarrollo, para dónde es que vamos, cuál es esa línea en la que estamos trabajando. Déjenme preguntarle a los dos sobre el Servicio Social para la Paz. ¿En qué consiste y cuáles son las apuestas de este denominado Servicio Social para la Paz? Sí, Pablo, con Pablo hemos conversado muchísimo. Ajá. Porque en este momento, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo, somos varias las entidades del Estado que estamos comprometidas en los jóvenes que no vayan a pagar servicio militar, pero que su labor esté puesta especialmente en el cuidado ambiental, en los procesos pedagógicos, para que la juventud tenga un mayor compromiso. Ya este camino se está trabajando. Y quisiera contarles que mañana, por ejemplo, en San Onofre, es un momento muy importante. Vamos a estar como parte de este camino del Servicio Social para la Paz, la UNIPEP, la Unidad para la Edificación de la Paz, de la Policía, que es la que viene trabajando en el marco del Acuerdo de Paz este ejercicio. Tienen más de 2.500 jóvenes en todo el país que han estado, la policía, esta Policía de la Paz, está trabajando en las zonas de conflicto, de mayor estigmatización. Jóvenes que estaban recogiendo raspachín o estaban en temas de consumo de droga, o jóvenes también que por opción en el marco del servicio militar dicen, yo prefiero estar en esta actividad. Mañana en San Onofre, en el marco de todo el trabajo de la juventud, desde una perspectiva étnica, vamos a estar con el general de la policía, pero también con el general William Rincón, que es quien coordina este proceso, y me encantaría que también ustedes nos acompañaran para registrar cómo 500 jóvenes en San Onofre, viviendo una experiencia de vida absolutamente complicada, se está trabajando. Y puedo advertir, para unirlo con tu pregunta, la policía tiene 2.500 jóvenes, ya casi 2.000 becas que han conseguido con la universidad privada. Estamos indagando también en la universidad pública, y esto es un ejemplo de cómo la paz llega a la juventud en el marco del Servicio para la Paz. Hace un momentico, Carlitos, usted les estaba preguntando por las apuestas del Servicio Social para la Paz. La directora mencionaba un tema bien importante, por ejemplo, con los jóvenes, como algunos de repente optan por no tomar el tema del servicio militar, sino más bien esos temas de servicio social. Entonces quiero preguntarle, ¿qué impacto tiene eso? Que los jóvenes digan, no, yo me sumo a la construcción de paz desde el servicio social. Y también, Pablo, si me contestas tú, hay otros grupos poblacionales, otros grupos en Colombia que también se puedan unir a esas iniciativas de servicio social para que tengan una mayor participación en la construcción de paz. Sí, el Servicio Social para la Paz surge la Ley 2272, la primera ley que firma nuestro presidente, que es la Ley de Paz Total. Sí. Y hace eco a una reivindicación histórica de quienes desde jóvenes, ya no tanto, trabajábamos en torno a la objeción de conciencia al servicio militar. Sí. Y también es una coherencia con la política de sacar a los jóvenes de la guerra, de cualquier ejército. Sí. Digamos, y eso, lo que estamos regulando en este momento es precisamente cómo hacemos para que nuestros jóvenes presten un servicio social como alternativa al servicio militar obligatorio. Super. En las 11 líneas de las que habla esa paz total, digamos. Ahí hay una articulación interinstitucional. En este momento estamos en unas mesas técnicas programando cómo serían los procesos de ingreso de estos jóvenes, cuántos jóvenes serían. En Colombia el potencial son 426.000 jóvenes que tienen que prestar su servicio militar, y en eso pues lo estamos regulando, cómo sería la entrada, quiénes podrían entrar, digamos. Ahí hay toda una discusión, pero tal vez hay 3 temas o 3 narrativas ahí centrales. Digamos, si estamos hablando de sacar un Estado de la gramática de la guerra a la gramática de la paz, si se quiere, y estamos hablando de cómo sacamos la juventud de las dinámicas de la guerra,
tenemos que hablar, digamos, de cómo ponemos a nuestros jóvenes en una política de Estado que va más allá del Servicio Social para la Paz y que incluye el Servicio Social PEDET, que es para los jóvenes que están saliendo de sus universidades y que quieren hacer sus pasantías en municipios PEDET, cómo ponen su conocimiento y su fuerza para la transformación del territorio. Pero además pensamos en las primeras líneas para la paz, si se quiere, digamos, cómo se constituyen esas primeras líneas en una narrativa de construcción de paz. Tendríamos que digamos que avanzar en esa política de Estado. Entonces, esta política de Estado para la juventud la hemos estado dialogando, no solo Servicio Social para la Paz, sino también Jóvenes en Paz, que está pensado para los jóvenes que están al borde de vincularse a grupos armados al margen de la ley. ¿Cómo lo sacamos? Entonces hemos dicho, bueno, ustedes lo han escuchado, trabajemos con un subsidio condicionado a que trabajen y a que estudien. Y en general hay múltiples propuestas que se están articulando en este momento para mirar cómo hacemos o construimos o ayudamos a construir una generación de paz. Más o menos estamos pensando en unos 450 mil jóvenes que estén en los programas articulados en trabajos, como les digo, que van desde la alfabetización, digital, sí, hasta el acompañamiento de jóvenes que quieran trabajar en patrimonio cultural de la nación. Eso es como un paquete muy grande, podríamos hablar de las 11 líneas, pero en particular también allí con Gloria está el tema de cómo se trabaja con víctimas y cómo se trabaja en otros escenarios. Sí. ¿Quiere decir algo? Sí, claro, porque complemento. Sí, complemento. Estamos en dos líneas muy importantes, uno también con infancia y adolescencia, con la directora del ICBF, venimos trabajando cuál es la visión para las niñas y los niños en la transición de un país para la paz, con la doctora Astrid y con un equipo que tiene la unidad y el equipo del ICBF, estamos en esa reestructuración del trabajo para que desde los jardines infantiles podamos colocar en el centro esa Colombia que hoy se está construyendo para que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, cómo logramos que todo ese material que se produjo en la Comisión de la Verdad para las niñas y los niños nos ayude a tener una preparación para la no estigmatización, para que crezca una generación distinta. Y en Cultura de Paz estamos, como bien lo decía Paulo, con los artistas. Vamos a tener con Patricia Ariza y con María Jimena Duzán también parte de un proceso muy interesante porque son los artistas que están diciendo cómo los diálogos en los territorios, desde la cultura, en ese proyecto de nación, cómo vamos a producir unas cartas desde las juventudes, desde los colegios, desde las organizaciones sociales, tanto al ELN como a los distintos grupos en este país, para que sea lo epistolar, que se coloque en el centro y no las armas para dirimir los caminos de este país. Siempre el arte y la cultura, el arte y las culturas en la pedagogía, que es tan importante. Ahí arranca todo. Sí, señor. En la educación y la pedagogía. Zahira. Carlos, señora Gloria y señor Pablo, hablar de pedagogía para la paz tiene mucho de largo como de ancho. Y aquí en esta conversación nos han hablado de los niños, de las niñas, de los víctimas del conflicto armado, de los servidores públicos. Y a veces la ciudadanía en general siente que eso le corresponde como a alguien lejano. Y no se da cuenta que todos los seres humanos tenemos un poquito para hacer la construcción de la paz total en el país. Usted hablaba ahora sobre las entidades para que trabajen coordinadamente en esa búsqueda de paz total. ¿Cuáles han sido esas orientaciones, esas líneas que el presidente Gustavo Petro le ha otorgado a las entidades justamente para que se logre la construcción de la paz total? Es tan importante, por ejemplo, lo que Presidencia está realizando a través de Colombia Hambre Cero, por ejemplo, quiero ilustrarlo desde ahí, donde no es solo un plato de comida que se sirve. Aquí entrevistaron a nuestra encargada Valerie Saudí, sí, y porque somos fieles seguidores de este programa, y encontrábamos, por ejemplo, de qué manera las instituciones tenemos que hacer un trabajo de prevención
de trabajo colectivo con la sustitución de cultivos de uso ilícito, la transformación territorial. Entonces, llegar en equipo como instituciones. Lo primero que nos ha dicho el señor presidente de la República es que no lleguemos fragmentados, que tengamos equipos móviles territoriales de las entidades que trabajamos en territorio para que tengamos estos equipos y aprovechemos un vehículo que va a una región y no vayan 6 vehículos llevando de a uno, sino que podamos estar en equipo trabajando. Segundo, que no lleguemos solo a ofertar lo que yo hago como entidad, que lleguemos a escuchar lo que la gente está planteando. Y creo que eso nos ha dado una experiencia que tenemos que mejorar, porque venimos de la fragmentación territorial, de un concepto de territorio solo desde lo municipal, y aquí estamos entonces impregnando un sentido ético, político, de no corrupción, para que podamos maximizar el rol del Estado y que todos los servidores públicos, a la hora que sea, tenemos que tener en nuestro cuerpo, en nuestra mirada, en la manera de atender. El presidente ha insistido, nos debemos a la gente y por eso todas las entidades del Estado, en el marco del cumplimiento del acuerdo de paz, que son 51 entidades y con función pública en ese seguimiento, estamos reiterando esa visión política de la transición que requiere tener capacidad de escucha, mucha paciencia, porque hay demasiado dolor en la sociedad. Sí, ese es un tema fundamental, doctora Gloria. Paulo, finalmente, y agradeciendo este contacto con Colombia Hoy Radio, la línea, como le acaba de decir usted, doctora Gloria, pues la ha dado el presidente de la República. Quiero preguntarle el tema de las cartas, eso me llamó mucho la atención. ¿Pronto tendremos una carta desde el arte para los grupos armados ilegales? ¿Por ahí para cuándo? Mire, saliendo de aquí, voy a reunión con Patricia Ariza, porque hoy desde el campo cultural, también con el nuevo ministro y el Ministerio de las Culturas, estamos y lo planteamos en un conversatorio en la Candelaria, donde la gente está ávida. En las regiones, los jóvenes están diciendo, ¿y qué está pasando en La Habana? ¿Qué está pasando con la paz total en las regiones? Entonces, como no podemos estar todas y todos en las mesas, con el comisionado Danilo Rueda, toda esta pedagogía política para la paz implica que escuchemos lo que la gente está preguntando para que llegue a la mesa de negociación las cartas y podamos tener la posibilidad de escuchar esos comunicados. Me parecería maravilloso que las cartas también pasaran por aquí. Pero por entonces, favor, de para primera, leerla. Y que toda la gente que nos está... que participe. Claro, y me parecería maravilloso. Mire, los artistas, la cultura, el proyecto de nación pasa por repensarnos, y la cultura no es solamente una expresión artística, es el arte puesto en la transformación de la manera como vivimos, de la manera como nos relacionamos, cómo vemos la economía, cómo vemos el cuidado ambiental. Eso es cultura. Entonces, puedo decir que las cartas ya se están escribiendo y creo que esto va a ser un movimiento nacional por la paz que ayude desde lo epistolar a las grandes preguntas y miedos o las propuestas que están saliendo. Mire, Colombia tiene cantidad de experiencias territoriales aquí y en el exterior. Quiero contarles que en Valencia, en España, personas que fueron en el exilio hoy ya le propusieron al Alto Comisionado para la Paz un proyecto comunitario, cultural, que sea un lugar de encuentro para la gente en el exterior que quiera apoyar el proceso de paz. Colombia tiene infinidad de iniciativas que en medio del confinamiento están mostrando caminos. Aprovecho entonces, a través de Colombia Hoy, decir que las cartas a mano, por WhatsApp, por correos electrónicos, podamos traerlas, vamos a mandarles a ustedes los lugares donde están las cartas. ¿A dónde los colombianos pueden enviar esas cartas? Como lo dice la doctora Gloria, a mano, correo electrónico, en servilletas, como sea. Sí, con Patricia hoy ya tenemos esa todo línea. esto ya organizado. Perfecto. Y con ustedes van a tener ese primer boletín
para que salgan las Súper. cartas. ¿La podemos molestar el lunes, por ejemplo? Claro, Para que nos cuente claro, cómo le fue con la perfecto, reunión. Perfecto. Bueno. Listo. Chivita, Una. chivita. Claro, Como nos eso gusta. está muy chévere. Muy bonito. O Además, invitamos el también. Y la mensaje, participación. el hecho de que se escriba. Se escriba. Y, Y que no la gente para- participe. Y no 40 caracteres. No, no, no. Aquí vamos a dejar, escriba usted No como lo en que Twitter. quiera. Eso. Sí, no solo Twitter, porque Sí. tenemos una sociedad y también la palabra que se ¿Cómo vuelve sanamos carta. desde la palabra? Sí, que se vuelve carta. Pues el mundo se construyó con cartas. Esto- 7:47, Ay, sí. muy bien, doctor Pablo. Sí. Nos enamoraron con cartas. No, miren, en ese Sí. sentido... ¿Sí? Y con telegramas. Pero Yo por guardo, favor. Es que yo la- Yo guardo todavía las tengo, telegramas. yo todavía las tengo. Yo guardo telegramas. Yo todavía hago cartas. Sí. Tiene que guardar el ese sentido yo romanticismo. quisiera compartirles que en el marco de la estrategia de transversalización de la paz, la memoria y la protección de las vidas en el servicio público, nosotros tuvimos una experiencia porque como estamos pensando en las servidoras y servidores públicos, el día de la conmemoración de las víctimas, hicimos unos talleres etnográficos y una construcción de cartas de nuestros servidores hacia las víctimas. Entonces recuperamos las historias orales que se han hecho del Centro Nacional de Memoria y por la parte de la Comisión de la Verdad, como que expusimos eso para que ellos pensaran un poco y se pusieran en el lugar de las víctimas y les pudieran escribir a las víctimas. Ese ejercicio va a tener un pequeño librito de esas cartas para que lo Espectacular. tengan. Entonces en ese sentido yo quería colocarlo porque una de las cosas que hemos dicho es hay que recuperar la confianza de las ciudadanías, de las poblaciones en el Estado, pero también de los servidores y las servidoras públicas en la que ciudadanía. también han sido Y víctimas. que comprendan también esa realidad. Mira que lo que tú dices es fundamental. Cuando nosotros pasábamos, yo me vestí de cartero por todos los pisos, porque éramos los carteros de la paz. Y le llevábamos las cartas a Dios, las víctimas. qué cosa tan Pero bella. no, pero Encontrábamos no Jaimito de cartero. Sí, No, bueno, cartero, bien, así. sí, sí. Y ataviado bien, Cartero con el metalero, kepis, con el maletín y todo. Sí, sí, claro, ahí ¿Y qué le están las decía- fotos. qué ahí le están decían las los fotos. funcionarios cuando lo veían así? Primero nosotros llegábamos con la campanita tilín, tilín, llegó el cartero, llegamos los carteros, que era el grupo, Así era. y les decíamos, venimos a contarles una estrategia para que recuperemos ese, no sé si empatía sea la mejor palabra, pero recuperemos por lo menos la historia. sensibilidad. La historia y la sensibilidad frente a lo que implica el Día de las Víctimas y que eso no nos pase por encima. Y al decirles eso, les narrábamos como una parte de una historia de una víctima y ahí en ese encuentro fuimos también escuchando que ellos y ellas también han sido víctimas Claro. y que son familiares de desplazados, familiares de asesinados, familiares, digamos, que han vivido el conflicto como todos y todas nosotras en el país. Entonces ese ejercicio ha sido bien interesante y tipos de cosas como esas las estamos pensando en esa estrategia de transversalización. Para Qué lograr tener un mayor significado, a veces la palabra hablada Ujú. no logra decir lo que la palabra escrita puede dejar en el corazón de una persona. En muchos momentos de la vida, para reconciliarse, para perdonarse, para sanarse uno internamente por alguna situación, no hay mejor manera que expresar lo que uno tiene a través de la palabra escrita. Así que ese ejercicio que se está implementando, que se implementó en el Día de las Víctimas, que se piensa implementar en esta jornada, es maravilloso, porque a veces uno con la palabra puede dañar, puede elogiar, pero con la palabra escrita puedes sanar. Sí, y hay Sanación. muchas palabras armadas. Por eso, Uy, sí. desarmar la palabra, como decía José Noé, que hoy está en Cuba, yo le quiero rendir un homenaje porque hace 30 años José Noé nos dijo en el Urabá antioqueño, desarmemos la palabra. Maravilloso. Bueno, muy bien. Entonces, gracias, doctora Gloria Isabel Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación Señor. Perdónenme, no me puedo quedar con esta. Hay una estrategia también que estamos haciendo que me parece que es clave que ustedes conozcan y que incluso inviten a los compañeros y compañeras del DNP que la están articulando, que es la estrategia de nuevas gestiones territoriales para el cambio. En esa estrategia de nuevas gestiones territoriales para el cambio se está pensando cómo serán los empalmes y cómo serán las construcciones de los planes de desarrollo para los nuevos mandatarios. Ah, ok, claro. Entonces, esa es una estrategia bien interesante. Yo sé que por tiempo no lo vamos a poder hablar ahora. pero la Invitado podríamos para hablar de eso. Más ya. adelante. Maravilloso. Sí, señor, para Gran profundizar. tema. Eso pasa por un segundo nivel de estrategia que tenemos allí con la Escuela de Alto Gobierno de la SAP, que es colocar todo un componente de política
y de Plan Nacional de Desarrollo para todos los nuevos mandatarios Y que de van a paz, llegar. un capítulo Así es, grande sí, de así paz es, que estamos especial, construyendo. ese es grande. ese capítulo que estamos haciendo. Construcción. Entonces, no quería dejarlo pasar No, por no. alto y le aceptamos, le tomamos la palabra No, de para una venir vez a hablar aquí de eso. en vamos otra a ocasión. profundizar ese tema. Pablo Alberto Molina Bolívar, asesor de paz del Departamento de la Función Pública, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes muchas gracias por invitarnos. Doctora Gloria Isabel Cuartas, gracias, directora de la Unidad de Implementación. Como siempre, gracias por estar en Colombia y Radio. Y quedamos atentos. Y yo mandaré una carta también. Por favor, ¿a dónde, del sitio exacto de la información, a Sí. dónde los colombianos pueden hacer llegar sus Sí. cartas? El lunes nos El cuenta lunes. esos El lunes detalles, les sí, contesto. porque hoy tiene la reunión. Sí, y Sí. con el comisionado para la paz está apoyando este gran movimiento de los carteros en Colombia por la paz. Qué bueno. Bueno, ahí El está. cartero No por la suma. carteles, no carteles, sino las cartas que llegan. Ojo, sí. Sí, sí, Cartas sí. para la paz. Muy bonito Así es, ese nombre cartas el para la lunes. paz. Colombia Hoy Radio.